regulación cardiovascular. Entonces, les decía que vamos a iniciar la clase de regulación cardiovascular. De acuerdo al programa, los objetivos de esta clase es básicamente explicar los mecanismos de control del tono vascular y la resistencia arteriolar, así como su efecto sobre el flujo sanguíneo y la presión arterial. Y también se va a explicar los mecanismos de regulación de la presión arterial con énfasis en la regulación a corto plazo por medio del paro reflejo, que esto es muy importante para efectos de laboratorio. Los contenidos son bastantes, ¿verdad? Vamos a repasar lo que es la función del músculo liso arteriolar en el control del flujo sanguíneo periférico, que viene siendo el control miogénico, las influencias metabólicas locales, la preventiva y reactiva, los metabolismos vasodilatadores, la autorregulación de flujo, la respuesta miogénica, las influencias no metabólicas, sustancias secretadas por el endotelio, como el óxido nítrico, las endotelinas, la prostaciclina y los tromboxanos, influencias nerviosas, vasoconstrictores simpáticos y parasimpáticos en algunos tejidos, ¿verdad? Porque el sistema nervioso parasimpático no es tan importante en la mayoría de los vasos sanguíneos, e influencias hormonales como catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, vasopresina y angiotensina 2. Vamos a poner énfasis al paro reflejo, ¿verdad? Y a las vías que regulan este reflejo, ¿verdad? Todo lo que es la vía aferente, la vía deferente, el centro integrador, etc. ¿Okay? Ahora, entonces ya para iniciar la clase, chicos, vamos a hablar de lo que es el control vascular directamente, propiamente dicho. Primero vamos a hablar de lo que es el tono vascular. Como ya ustedes vieron músculo esquelético, ustedes saben que es tono, ¿verdad? El tono es un estado de semicontracción, ¿okay?, del músculo que permite mantener cierta tensión, ¿verdad? Entonces, el tono vascular viene siendo algo parecido, ¿verdad? Es la tensión ejercida por el músculo liso vascular, ¿okay? Este tono vascular se mantiene, ¿okay?, a lo largo del tiempo, ¿okay? Y este mantenimiento del tono vascular es muy importante porque de acuerdo a este mantenimiento se va a regular el flujo sanguíneo de acuerdo a los cambios que pueden ocurrir en la presión y en el volumen de sangre que esté pasando por los vasos. ¿Y esto cómo se logra? Tomando en cuenta la ley de Poiseuille y la ley de Ohm. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Poiseuille y la ley de Ohm? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Si hay una vasoconstricción, por ejemplo, si hay una vasodilatación por un aumento de flujo, ¿okay?, entonces el tono del músculo va a hacer que este se contraiga de forma tal que el flujo vuelva otra vez a su estado normal, ¿okay? Entonces, a eso es a lo que se refiere con el tono vascular. Regula el calibre del vaso, específicamente de los vasos de resistencia, que son los vasos que tienen la pared con bastante músculo liso, que en este caso serían las arteriolas, ¿okay?, y por lo tanto regular el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm y qué dice la ley de Poiseuille en este sentido? Recuerden ustedes que la ley de Poiseuille determina la resistencia. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la ley de Poiseuille, chicos? Ustedes vieron la ley de Poiseuille, ¿no? A ver, recuerden que la ley de Poiseuille dice que la resistencia es igual a
8 por la longitud por la viscosidad entre pi por el radio a la 4, ¿verdad? Entonces, la longitud del vaso la podemos quitar, la viscosidad la podemos descartar porque más o menos es la misma para todos los seres humanos. El pi es una constante y quedaría solo el radio. Entonces ven ustedes que el radio es inversamente proporcional a la resistencia. Si disminuye el radio, aumenta la resistencia, ¿ok? Y viceversa. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos esta fórmula a la ley de Ohm? La ley de Ohm se relaciona con el flujo. El flujo dice que es igual al cambio de presiones entre la resistencia. Entonces, si aquí está aumentando la resistencia, ven ustedes que la resistencia es inversamente proporcional al flujo. Si aumenta la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere ese control tan fino a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay o cambios en la resistencia de la pared, van a darse también esos cambios regulatorios en el músculo liso que van a permitir que el flujo se mantenga lo más constante posible, ¿okay? Mediante la relajación por la contracción de ese músculo liso por factores extrínsecos o por factores intrínsecos, que todo eso lo vamos a ver ahora, ¿okay? Entonces, ven ustedes que el tono basal, que es el tono que se mantiene constante a nivel del sistema cardiovascular, es el resultado de estados de vasoconstricción y vasodilatación tónica, es decir, que se mantienen a lo largo del tiempo debido a pequeños cambios que ocurren a nivel del flujo y la presión sanguíneas. ¿Okay? Entonces, este tono vascular se va a encargar de regular el flujo sanguíneo en las diferentes regiones del cuerpo, la presión arterial, el reclutamiento y presión capilar y la presión venosa central. ¿Okay? Entonces, todos esos factores son regulados por el tono, por el control del tono vascular, gracias a la contracción del músculo liso de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces, aquí en resumen, pues pueden ver que tenemos los vasos sanguíneos. Tenemos vasos de resistencia, que son las arterias, vasos de capacitancia, que son las venas, y tenemos los capilares, ¿verdad? Entonces, tenemos un control local y un control extrínseco. ¿Okay? El control local o control intrínseco está determinado por la respuesta biogénica, que es importante, ven aquí la flechita, en los vasos de resistencia. Factores paracrinos, como metabolitos, óxido nítrico, autacoides, como son las prostaglandinas, que tienen efecto a todo nivel. A nivel de vasos de resistencia, a nivel de vasos de capacitancia y a nivel de capilares. Y también tenemos factores físicos como la temperatura y la presión, que van a actuar en vasos de capacitancia y sobre vasos de resistencia. El control extrínseco, por su parte, ¿okay? Tenemos los nervios vasodilatadores y los nervios vasoconstrictores. Los nervios vasodilatadores, ¿okay? Sería el sistema nervioso simpático, actúa sobre los vasos de resistencia, pero hay que tomar en cuenta, chicos, que el sistema nervioso parasimpático no tiene una gran relevancia a nivel del sistema cardiovascular. ¿Okay? En algunos aspectos sí. Por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos del pene que generan la erección, sí, el sistema nervioso parasimpático tiene importancia. ¿Okay? Pero a nivel de la mayoría de los vasos sanguíneos sistémicos no hay una representación importante del sistema nervioso parasimpático.
¿Okay? En cambio, el sistema nervioso simpático sí. El sistema nervioso simpático tiene relevancia tanto en los vasos de resistencia como en los vasos de capacitancia. ¿Okay? Y factores endocrinos como la adrenalina, la angiotensina y la vasopresina que actúan tanto en vasos de capacitancia como en vasos de resistencia. ¿Okay? Esta diapositiva está así tal cual, tienen que saberse los chicos. Eso que está ahí corresponde a lo que ocurre en el músculo liso vascular que va a generar, a fin de cuentas, contracción. Es decir, esto es parte de lo que vamos a llamar el esto es parte de lo que ocurre, de lo que acabamos de ver, como respuesta a los cambios de presión, los cambios de volumen. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a generar una contracción en el músculo liso vascular? Lo que va a generar una contracción en el músculo liso vascular pueden ser estos tres factores: el aumento de la concentración de calcio intracelular, la disminución de la concentración de AMP cíclico o la disminución en la concentración de GMP cíclico. ¿Qué va a ocurrir en cada caso? Si aumenta el calcio intracelular, la concentración de calcio intracelular, ¿qué va a pasar con ese calcio? Ese calcio va a formar un complejo con la calmodulina, el complejo calcio-calmodulina. Ese complejo calcio-calmodulina va a activar a la quinasa de cadena ligera de la miosina. Entonces, si se activa la quinasa de cadena ligera de la miosina, esta va a fosforilar a la cadena ligera de miosina. Y si la cadena ligera de miosina se fosforila, entonces va a ocurrir el ciclo de los puentes, es decir, las cabezas de miosina se unen aquí y entonces se contrae el músculo, ¿verdad? Entonces hay contracción. ¿Qué pasa cuando disminuye el AMP cíclico intracelular? Si disminuye el AMP cíclico intracelular, disminuye la actividad de la proteinquinasa A. Si disminuye la actividad de la proteinquinasa A, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se va a producir una disminución en la fosforilación de la cadena de la quinasa de la cadena ligera de miosina. ¿Ok? Entonces, si la quinasa de cadena ligera de miosina no está fosforilada, ¿verdad? Entonces, esta va a poder fosforilar a la cadena ligera de miosina. ¿Sí me comprenden eso? Lo que quiero decir es que mientras la quinasa de la cadena ligera de miosina esté fosforilada, está inhibida. ¿Ok? Entonces, si la proteinquinasa A, que se encarga de fosforilar a la quinasa de cadena ligera de miosina, se encuentra disminuida, pues entonces no va a fosforilar a la quinasa de cadena ligera de miosina. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que esta va a poder fosforilar, por lo tanto, a la cadena ligera de miosina. ¿Sí me entendieron? Ok. La quinasa de cadena ligera de miosina, en términos generales, se encarga de fosforilar a la cadena ligera de miosina, que es una quinasa, ¿verdad? Pero si esta quinasa se encuentra fosforilada, se encuentra inhibida. ¿Ok? Está inhibida. Entonces, si hay una disminución de la concentración de AMP cíclico intracelular, hay una disminución de la proteinquinasa A. La proteinquinasa A normalmente se encarga de inhibir a la quinasa de cadena ligera de miosina por fosforilación, ¿verdad? Entonces, si la proteinquinasa A está disminuida o no está siendo activada, entonces esta no va a poder fosforilar a la quinasa de cadena ligera de miosina. Entonces esta va a quedar libre, o sea, no va a quedar fosforilada. Y al no quedar fosforilada, puede entonces fosforilar a la cadena ligera de miosina. Y entonces va a producir contracción. Ahora sí, es un poco como, es por los nombres.
necesito poco. Y es exactamente lo mismo que pasa con la concentración de GMP cíclico, ¿verdad? Si disminuye la concentración de GMP cíclico intracelular, entonces disminuye la actividad de la PKG, ¿verdad? Si disminuye la PKG, entonces esta no va a fosforilar a la quinasa de cadena ligera de miosina. Y si esta no se fosforila, no se inhibe. Entonces, al no inhibirse, va a actuar sobre la cadena ligera de miosina fosforilante. Y al fosforilarla va a producir contracción. ¿Sí? ¿Cuál? Esta última, la de la Es exactamente igual que la anterior. Es igual, nada más que en lugar de ser AFP cíclico, es GMP cíclico. Perdón, es que no estoy entendiendo si la MLC-KC funciona cuando está fosforilada o desfosforilada. Usted me está preguntando por esta. Sí, la No, esta, a ver, cuando está así, Ajá. ¿saben que aquí está sin nada, sin la P? Desfosforilada. Está desfosforilada, está activa, ¿verdad? Si la quinasa, cualquiera que sea, esta o esta, le pega un fosfato, la inhibe, ¿verdad? Entonces, en este caso, como estas quinasas están bajas, no están activas, no van a fosforilar a la quinasa de cadena ligera, entonces la van a dejar libre. Entonces, esta ya libre puede fosforilar ella a la cadena ligera de miosina. ¿Sí? Vamos. Igual es que la que está inhibida no afecta a la MSP, porque la de la primera línea tampoco. Porque MSP también afecta a En la parte de cáncer, digamos que en la primera fila sale el ahí. Ajá. Porque vean que aquí no está fosforilada. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con la PKA. Eso tiene que ver es con el complejo calcio-hemoglobina. ¿Sí? Una pregunta, digamos, si la PKA, digamos, la segunda, la tercera también. ¿Quiere que se la haga un dibujo? No puedo hacer el micrófono, sí. Hablando Aquí esa parte, tanto PKA como PKG, si están, bueno, desactivados, no fosforilan. Entonces, ¿por qué luego en el PK, desde la P, si no fosforilan, quiere decir que no es inhibida, pero es inhibida? Usted no debería tener la P porque no fosforilan. no, a ver, no. Es decir, esta P no tiene nada que ver con la actividad de la quinasa. ¿Verdad? La quinasa, ella lo que hace es fosforilar. ¿Me explico? A ver, va a hacer el dibujo para que les quede más claro. Sí que se les hace. A ver, tenemos aquí la membrana del centro, ¿verdad? Entonces, si crece el calcio por varios mecanismos que ahora vamos a ver, ¿ok? Entonces, si aumenta el calcio intracelular, ¿verdad? Ese calcio intracelular se va a unir a la calcobilina, ¿verdad? Entonces se va a formar el complejo KK, ¿verdad? El complejo calcio-calmodulina, que va a hacer es que va a activar a la MLCK, es decir, a la quinasa de cadena ligera de miosina, ¿verdad? Que tiene, al ser una quinasa, ¿verdad? Ella lo que hace es fosforilar. ¿Ok? Ella lo que hace es fosforilar. Entonces,
al fosforilarse, ella al actuar sobre la cadena ligera de miosinas, ¿verdad? Que es la MLC. LC, la cadena ligera de miosina, lo que va a hacer ella es pegar el fosfato, ¿verdad? Y al pegar el fosfato, entonces, ¿qué es lo que hace? Se activa, ¿verdad? Entonces, al activarse, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Entonces ya va a formar el puente cruzado con la actina. ¿Entendido? Eso sí está claro, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con el AMP cíclico? Que voy a explicar porque de todas formas esto es exactamente igual. ¿Okay? Entonces, el AMP cíclico. ¿Okay? Si el AMP cíclico normalmente lo que hace, ustedes saben que por proteína G, lo que hace es que activa una proteinasa, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí tenemos un receptor, si es el DM, aquí está la proteína de tipo GS, ¿verdad? Esta proteína de tipo GS activa a una guanila de una la hidroxilasa lo que va a hacer es que va a convertir el ATP en AMP cíclico. ¿Verdad? Entonces, si aumenta el AMP cíclico aquí, el AMP cíclico va a activar a una PKA, ¿verdad? A una proteinasa, ¿cierto? Ustedes lo saben, ¿verdad? Ahora, esa proteinasa lo que va a hacer es que va a fosforilar a la MLCK, ¿verdad? Y va a pegar un fosfato. Entonces, la MLCK, si se le pega un fosfato, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer eso? ¿Verdad? Y entonces, si se inhibe, entonces ¿qué va a pasar ahí? No puede activar o no puede fosforilar a la cadena ligera de miosina, es decir, MLC se queda sin estar activa, sin activarse. Entonces, la cadena ligera de miosina no va a poder formar el puente cruzado. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué esperarían ustedes que pase en este caso? Que el músculo liso se relaje, ¿verdad? Relaje. Pero, si por alguna razón, por algún mecanismo, se disminuye la producción de AMP, entonces la PKA no se va a activar, y si no se activa, este proceso de fosforilación no se va a dar, y por lo tanto, si ese proceso de fosforilación no se da, la MLC no se va a fosforilar, de no fosforilarse, entonces sí puede activar, o sí puede fosforilar el ahora sí. ¿Más claro? Exactamente lo mismo con la negación. Nada más, la única diferencia es que aquí en lugar de ser una C es una S, una guanita. Todo lo demás es la misma. ¿Ok?
Además, para que les quede más claro, vean ustedes el esquema que sigue. Relajación. ¿Qué está pasando aquí en relajación? Es exactamente la diapositiva anterior, pero al revés. ¿Verdad? Si disminuye la concentración de calcio intracelular, no va a formar complejo con esa cama. Entonces, no se activa la quinasa de cadena ligera de miosina y por lo tanto no se fosforiza la cadena ligera de miosina y hay relajación. Si aumenta la concentración de AMP específico intracelular, se activa la proteína quinasa A, esta va a fosforilar a la quinasa de cadena ligera de miosina y al estar fosforilada está inhibida. Y al estar inhibida no puede fosforilar, por eso está puesta para abajo, a la cadena ligera de miosina. Entonces hay sí, pero es que ustedes están confundiendo es por este fosfato. Este fosfato es el que le está pegando la quinasa. ¿Está cómo? Pero con la flecha hacia abajo, hacia abajo. Vean el anterior. Vean el anterior. Déjame ver aquí. ¿Está otra vez? Chicos, ¿estamos claros o como que vuelvan a explicar? ¿Está bien? Es bien sencillo. Está aquí. Sí. Chicos, a ver, es que yo creo que ¿saben dónde está la confusión? Yo creo que la confusión de ustedes es que al yo decir que la quinasa de cadena ligera de miosina fosforila, ustedes creen que este fosfato es como el que la quinasa fosforila. No, la quinasa intrínsecamente va a fosforilar a esta. Pero si se le pega este fosfato que es adherido por la pKa, lo que significa es inhibir. Este fosfato no es de la MLC, este fosfato se le está pegando esta. ¿Ok? Entonces al pegarlo, se inhibe. Bueno. Vamos ahora a hablar del control intrínseco. El control intrínseco básicamente corresponde a, bueno, son varias cosas que tienen que ver con el control intrínseco. ¿Okay? Vamos a empezar con lo que es la respuesta miogénica. Entonces, en la respuesta miogénica, vean ustedes que la respuesta miogénica corresponde a el caso en donde el vaso sanguíneo se distiende abruptamente. Si yo tengo un vaso sanguíneo, ¿verdad?, que está constituido en su pared por músculo liso, y si por alguna razón aumenta la presión sanguínea, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese aumento de presión? ¿Qué va a hacer? Va a producir distensión de la pared. ¿Okay? Al distender la pared, entonces, se van a activar una serie de canales, como lo son el TRPC, específicamente el TRPC6, ¿okay?, que va a permitir la entrada de calcio y de sodio desde el líquido extracelular al interior de la célula, y esta entrada de calcio por el canal TRPC6 va a generar liberación de calcio, intensidad por calcio del retículo sarcoplásmico, que está aquí. Entonces sale calcio. Este calcio que sale va a producir a su vez la activación de este canal de cloruro activado por calcio, ¿verdad? Entonces, al activarse este canal de cloruro activado por calcio, sale el cloruro.
Recuerden ustedes que el cloruro tiene carga negativa. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí regionalmente? Una corriente despolarizante, ¿verdad? Esta corriente despolarizante entonces comienza a hacer que el umbral se acerque más al punto en donde se va a disparar un potencial de acción. ¿Entendido? Entonces, este calcio que está acumulándose aquí va a producir, por lo tanto, una corriente despolarizante que va a generar entonces un potencial de acción, ¿verdad? Que va a activar canales voltaje dependientes de calcio tipo L, ingresa calcio, aumenta más el calcio dentro de la célula. Entonces, al aumentar el calcio citosólico, se va a producir la activación de la MLCK y por lo tanto se va a generar contracción. ¿Okay? Entonces, ante una distensión de la pared vascular, ¿verdad?, se va a generar una contracción refleja. ¿Sí? Sí. ¿Podría explicar un potencial de qué fue un potencial de acción? Ok. Entonces, va otra vez. Cuando la pared del vaso sanguíneo se distiende, la pared tiene que ser una pared con buen músculo, ¿verdad? Con las arteriolas. ¿Ok? Entonces, esta distensión va a activar canales, ¿verdad?, como lo es el TRPC6. Voy a escribirlo aquí porque hay nada más de ese TRP. O sea, hay varios canales, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay otros más, aquí está el TRP1, el TRP3, hay varios, pero el más importante es el TRP6, C6. ¿Ok? Entonces, el TRPC6, ¿okay?, al activarse con la distensión, hacer un mecanorreceptor, como dijo la compañera exactamente, se va a abrir con la distensión. Al abrirse, va a permitir la entrada de cationes, principalmente calcio y sodio. Entonces, esos cationes que ingresan van a generar aquí una corriente despolarizante, es decir, va a producir una carga positiva aquí, ¿entendido?, en el interior de la célula. Esta corriente, esta entrada de calcio, a su vez, va a generar la salida de calcio inducida por calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Entonces sale más calcio todavía hacia el citosol, proveniente del retículo sarcoplásmico. Entonces se acumula todavía más calcio aquí. Ese calcio que se está acumulando aquí va a producir que se abran canales de cloruro activados por calcio. El cloruro, como tiene carga negativa, y al estar saliendo, ¿qué es lo que está generando? Una despolarización. Entonces, si tenemos una corriente despolarizante por la entrada de cationes y por la salida de aniones, ¿verdad?, entonces esta corriente despolarizante va a generar, por lo tanto, un potencial de acción. Ese potencial de acción va a hacer que se abran canales de calcio de tipo L, voltaje dependientes, ingresa un montón de calcio, y ese montón de calcio va a incrementar en conjunto con el que ya había aquí, ¿verdad? Entonces va a hacer un montón de calcio aquí, y ese montón de calcio ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a la calmodulina, y al unirse a la calmodulina forma un complejo calcio-calmodulina, y entonces la calcio-calmodulina va a activar a la MLCK, y la MLCK, ¿qué es lo que va a hacer? Activar a la cadena ligera de miosina, y la cadena de miosina entonces se va a formar corticosol. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Contracción del músculo liso. Entonces, hasta ante una distensión de la pared del músculo liso vascular, se va a producir una vasoconstricción refleja por este mecanismo. ¿Entendido? Ese es el control mecánico, y es uno de los más importantes reguladores de flujo. ¿Ok? ¿Sí les queda claro, chicos? ¿Todo bien?
¿Sí? Aquí está en resumen, ¿verdad? Este es el diagrama de flujo. Ante un aumento brusco de la presión arterial, se produce distensión de la arteriola o de la arteria, se van a activar los canales, o se van a abrir canales TRP, en este caso TRP-C6, regulador de cloruro, que son los canales de cloruro activados por calcio. Algunos mencionan los ENACs, también hay los piezo 1, ¿verdad? Pero los que mencioné, los más importantes, los que mencioné hace un rato, son los TRP-C6 y los canales de cloruro. ¿Okay? Entonces se va a producir una corriente despolarizante. Esa corriente despolarizante va a producir despolarización, o sea, un canal de calcio tipo L voltaje dependiente, se incrementa el calcio citosólico, que va a producir una vasoconstricción miogénica inicial por el mecanismo de vasoconstricción normal que se produce por la unión del calcio a la calmodina. Entonces esto va a generar una respuesta prolongada de contracción. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene la respuesta miogénica? Bueno, la respuesta miogénica es importante porque contribuye al tono basal. ¿Okay? El tono basal es el tono o el estado tónico, ¿verdad?, en que se mantiene el músculo liso vascular. Y es un mecanismo de protección ante aumentos o disminuciones súbitas de la presión arterial. ¿Okay? Ahora, ¿qué interfiere en la respuesta miogénica? Hay varios mecanismos que interfieren en esta respuesta miogénica. Tenemos los bloqueadores de las TRPC, como es el gadolinio, los bloqueadores de los canales de cloruro, ¿verdad?, los bloqueadores de los ENACs, como la amiodarona, o los bloqueadores de los canales de calcio. Estos fármacos se utilizan como antihipertensivos. ¿Okay? El más conocido es el bloqueador de los canales de calcio. ¿Verdad? Ahora, la amiodarona se utiliza más para personas que tienen problemas más cardíacos que vasculares. Pero de todos los más conocidos como vasodilatadores son los bloqueadores de los canales de calcio. Bueno, en esta diapositiva lo que me interesa es el gráfico de aquí, ¿verdad? Aquí tenemos el tono basal. Este es el tono del vaso sanguíneo a nivel de arteriola, de arteria, arteriola, capilar y vena. Si aumenta la presión, que pasó de basal a aquí, ¿verdad?, que sería la línea roja, ¿verdad? Entonces la autorregulación del flujo sanguíneo va a hacer que aquellos vasos que tienen más representación de músculo liso, que serían las arteriolas en este caso, van a hacer que al producirse la contracción debido al efecto miogénico, ven ustedes que si aquí se distendió por la presión, al contraerse, entonces ven ustedes que lleva o obliga, por decirlo así, a regularse nuevamente la presión al estado basal en que se encontraba. ¿Ven? Esta es la línea basal. Se subió la presión y ven ustedes que por efecto miogénico se está obligando, estas flechillas son como que la misma contracción está obligando otra vez a llevarlo a su estado basal. ¿Okay? Entonces, eso representa la importancia del efecto miogénico en la regulación del flujo sanguíneo, para mantener un flujo sanguíneo estable. ¿Okay? Y de aquí lo que más me interesa es el triangulito este. Este triangulito, ¿verdad?, implica que de todo, ve que el triángulo, la base del triángulo es la respuesta miogénica. Es decir, la respuesta miogénica corresponde a el factor más importante en la autorregulación del flujo sanguíneo.
El segundo factor más importante son los agentes vasoactivos que se liberan a partir del endotelio, y en última instancia la respuesta es extrínseca, es decir, la respuesta nerviosa y la respuesta hormonal. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a hablar de la regulación por el endotelio. La regulación del estado de contracción del músculo liso vascular se va a dar por diferentes agentes que producen el endotelio capilar, el endotelio vascular, perdón. Tenemos agentes vasodilatadores y agentes vasoconstrictores. Dentro de los agentes vasodilatadores más importantes tenemos el óxido nítrico y las prostaglandinas. El óxido nítrico, la formación del óxido nítrico es estimulada por la tensión de cizallamiento, es decir, por el efecto que tiene la sangre contra la pared del vaso cuando aumenta la presión. Esa es la tensión de cizallamiento, ¿verdad? Entonces, esto va a generar un aumento en la actividad de la ENOS, que es la sintasa de óxido nítrico. ¿Okay? Entonces, al activarse esta sintasa de óxido nítrico, se va a generar óxido nítrico, que es liberado y que va a actuar sobre el músculo liso que se encuentra detrás del endotelio vascular, ¿verdad? O sea, el óxido nítrico se libera de ese músculo liso. Entonces, el óxido nítrico lo que va a producir es vasodilatación del músculo liso vascular por aumento en la actividad de la guanilato ciclasa, ¿verdad? Ahora, las prostaglandinas, ¿okay?, que son sintetizadas a partir del ácido araquidónico, que está asociado a procesos proinflamatorios, ¿verdad? Porque las prostaglandinas son, pues, agentes que se liberan ante estados de inflamación. También son producidas por el endotelio, específicamente por fibroblastos, macrófagos y leucocitos. Estas prostaglandinas se unen a receptores de tipo EP o IP que mediante actividad GS, ¿verdad?, inducen su acción. Entonces, dentro de las más importantes prostaglandinas vasodilatadoras tenemos la prostaglandina E y la prostaglandina I, que contribuyen también a la hiperemia reactiva. Y ahora vamos a ver qué es hiperemia reactiva y qué es hiperemia metabólica. ¿Okay? Entonces, los vasoconstrictores que tenemos son la endotelina y el tromboxano. La endotelina normalmente es secretada por el endotelio vascular en forma constitutiva, es decir, siempre la está produciendo para mantener cierto grado de vasoconstricción. La endotelina va a actuar sobre receptores ETA y ETB que se encuentran en los miocitos de la pared arterial, ¿ok? Y también de la pared de las venas. Entonces, ¿mediante qué vía actúa la endotelina? La endotelina actúa mediante una vía asociada a proteína I, ¿verdad? Entonces activa la vía fosfatidilglicol, esta es una fosfodiesterasa, fosfatidilvinocitol, todo esto, ¿verdad? Y entonces este metabolito va a activar a la TRPC, ¿verdad? Y la TRPC, que ya la había mencionado anteriormente, ¿verdad? Esta de acá, ¿okay?, ¿qué es lo que va a generar? Va a producir el ingreso de cationes no selectivos, es decir, de sodio y de calcio, que ingresan a la célula. Entonces esto así se eleva la concentración de calcio libre citosol. ¿Okay? Y el tromboxano, que es sintetizado a partir de ácido araquidónico también, por vía de la COX-2, de la ciclooxigenasa en endotelios y plaquetas, van a producir una elevación de la concentración de calcio citosólico a través de la activación de receptores de tromboxano A2. ¿Okay?
Perdón. Los de vino se unen a esos receptores. Sí, sí. Estos receptores ETA y ETB son receptores asociados a proteína G, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a formar al final? A formarse fosfatidilinoxitol y lo que ya ustedes saben, ¿verdad? Y así, entonces va a activarse una TRPC por activación de una TKC, ¿verdad? Y entonces, esta TRPC, que es este mismo que estoy mencionando aquí, ¿qué es lo que va a permitir? Que ingresen calcio, que ingrese sodio, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? En esta de acá, en esta, ¿verdad? Este calcio y sodio son los TRPC. Entonces, que se va a producir una corriente despolarizante. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir vasoconstricción, ¿verdad? Porque se eleva el calcio libre citosólico. Y el tromboxano, ¿verdad? Lo que hace es elevar el calcio citosólico por la activación de receptores del complejo tromboxano A2. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a hacer eso, porque me he olvidado que ustedes tienen receso. Y ya son las 8:06. Bueno, vamos a un recesito, chicos, y venimos en 10 minutitos. ¿Ok?